Buenas tardes, queridos amigos de Vatican News. Bienvenidos a otra emisión de Estudio 9. Este día estamos con el padre Felipe Herrera y su servidor Manuel Cubías. Padre Felipe, el próximo domingo la Iglesia Católica celebra la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el defensor, el consolador. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua de Resurrección? Nosotros hemos vivido la alegría de la resurrección de Jesucristo, que no solamente que Jesús ha vuelto a la vida, sino que en su triunfo por sobre la muerte y el pecado nos ha regalado una vida nueva a todos. Podemos decir, se ha creado una nueva creación, se ha reconstituido el plan original de Dios. Y esto lo hemos celebrado acompañando al Señor en este periodo maravilloso junto a Él de resurrección. Y sin embargo pasa algo. El Señor en un momento dice, me voy, ¿cierto? Como decimos, adiós, chao, y ¿nos va a dejar solos? No, Él nos dice, yo les mandaré a uno que estará junto a ustedes permanentemente. Y es por lo tanto el mismo Dios el que se hace presente de un modo distinto a través de la persona del Espíritu Santo. Una nueva fiesta, un nuevo modo de experimentar desde entonces la presencia de Dios en la iglesia. El Espíritu Santo es Dios que se hace presente en medio de la iglesia, haciendo que nuestros corazones ardan de amor por Él y moviéndonos hacia la acción pastoral y manteniendo esta relación íntima con Dios. Por eso la celebración de Pentecostés es esta fiesta en que Dios sale nuevamente a nuestro encuentro, Dios Espíritu Santo, y nosotros que lo acogemos. Y los relatos de los Hechos de los Apóstoles nos muestran cómo esto tiene frutos inmediatos en medio de la comunidad. Los evangelios y los hechos de los apóstoles muestran que los apóstoles y discípulos, cuando reciben el Espíritu Santo, algo cambia en sus vidas. ¿Podrías explicarnos qué fue lo que les sucedió para que este cambio fuera notable y casi que de inmediato? Bueno, lo primero es que ellos estuvieron abiertos a esta gracia. Si podemos hacer un poco de teología tal vez del Antiguo Testamento, yo creo que todos recordamos el pasaje de la Torre de Babel. Los hombres se habían unido para llegar hasta el cielo por sus fuerzas y sin embargo querían construir esta torre que llegara hasta el cielo y en el fondo dominar a Dios. Y a partir de ese momento, en la Torre de Babel se rompe la comunión de los hombres, todos empiezan a hablar lenguas distintas y se rompe la unidad. Eso es consecuencia del pecado de la soberbia. En Pentecostés pasa todo lo contrario, es Dios que viene a nuestro encuentro, nos regala su espíritu y la acción inmediata es que los apóstoles empiezan a hablar en distintas lenguas, de modo que todos los entienden. Se produce el proceso inverso y eso, en vez de tender a la división, tiende a la comunión en Dios. Y podríamos decir que hay una lengua esencial, que es la que nos hace hablar el Espíritu Santo, que es el lenguaje del amor revelado en Jesucristo. Por lo tanto, esta fiesta de Pentecostés, de modo inmediato, lo que hace es generar una dinámica de amor, de caridad, de unidad, de comunión, de entendimiento, que permite que en medio del mundo se comience a manifestar el reino de Dios, un reino de comunión. Pero ojo, es un don, pero es una tarea, porque nosotros acogemos esta fuerza del Espíritu, pero tenemos que ir adelante practicando y acogiendo esta misión de comunión universal que haga manifiesto en medio de nosotros el reino de Dios, reino de justicia y por lo tanto reino de paz. El Espíritu Santo lo recibimos todos los cristianos católicos en el momento de nuestro bautismo. Y con él recibimos también una manera de vivir, al estilo de Jesús. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta manera de vivir al estilo de Jesús? Bueno, lo primero es que nosotros, por eso es tan importante el bautismo y se recibe una sola vez, nosotros por medio del bautismo somos incorporados en la vida de Cristo y recibimos en nuestro corazón el Espíritu Santo. O sea, nosotros nos volvemos templo del Espíritu Santo y por lo tanto agentes de su acción en medio del mundo. Y ya que por la fuerza del Espíritu Santo somos configurados con Cristo, la vivencia de ese sacramento implica que nosotros seamos otros Cristos en medio del mundo. Y eso nuevamente es un don que recibimos de Dios y una misión, una tarea que nos lleva
a tener los mismos sentimientos y por lo tanto ejercer las mismas acciones de Jesús. Es decir, amar hasta el extremo. Como dijo Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. La vida de Jesús fue un darse permanentemente por los demás. Jesús nos enseñó mucho con sus palabras, pero sobre todo con sus acciones. Acciones que son de sanar, de ir al encuentro de los frágiles, de los necesitados, de los marginados, de los excluidos de la sociedad. Y eso llega a su punto máximo cuando Él ofrece toda su vida sin reservarse nada para Él, para que nosotros estemos nuevamente en comunión con Dios y con nosotros. Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque somos bautizados, nos tiene que impulsar a que podamos ser otros Cristos en la tierra. ¿Cómo? Haciéndonos nosotros pan partido para los demás, dando nuestra vida por los demás, perdonando, trabajando por la justicia social, si somos empleadores pagando sueldos justos, si tenemos una fraternidad, siendo leales los unos con los otros, siendo trabajadores honestos, tantos modos en la familia. Yo te diría que hoy día sobre todo un desafío grande es el perdón y la misericordia, saber mirarnos los unos a los otros con cariño y perdonarnos los unos a los otros cuando hemos fallado, así como Dios nos ha perdonado. Esto hace que nuestra sociedad sea más fuerte, que nuestros lazos comunitarios sean mucho más fuertes y por lo tanto así hacemos presente desde ya en medio de la tierra ese reino de Dios al que estamos llamados a vivir en comunión plena con Dios y con toda la humanidad en el futuro, en la tierra prometida, en el cielo. Gracias, Padre Felipe. Vamos a ponernos en contacto con Sofía Lobos, quien está desde ya hace 2 meses y un poquito más en la región de Lombardía, al norte de Italia. Ella nos va a contar cómo se está viviendo la apertura social, la desescalada que le llaman algunos allá en esta región. Bienvenida, Sofía, cuéntanos. Así es, compañeros, nos encontramos en plena fase 2 del desconfinamiento en Italia. Sigo informando desde la Lombardía, una de las regiones más golpeadas y afectadas por el coronavirus aquí en Italia. Poco a poco vamos viendo los efectos positivos de esa reactivación económica que estamos viviendo tras la reapertura de los negocios, empresas el 4 de mayo y la vuelta de millones de trabajadores a sus puestos laborales. Hoy he venido a visitar una ciudad en la Lombardía situada junto al lago Mayor. Hablamos de la Velo Monbello. Es una zona turística, como pueden ver, donde ya han reabierto muchas actividades comerciales. Vemos gente local paseando por las calles, eso sí, con la obligación de usar mascarillas protectoras del coronavirus, incluso estando al aire libre. Las autoridades piden también respetar la distancia de seguridad mínima de 1 metro entre las personas, así como la obligación de medir la temperatura corporal antes de acceder a los lugares de trabajo, supermercados, negocios y restaurantes. La Velo Monbello hoy está prácticamente vacía, teniendo en cuenta que los turistas, tanto de Italia como del extranjero, todavía no pueden venir aquí hasta que pase el 3 de junio. Fecha en la que el primer ministro del país, Giuseppe Conte, abrirá oficialmente las fronteras, según lo previsto. Las iglesias también han reabierto sus puertas desde el 18 de mayo y han comenzado a celebrar la Eucaristía, ajustándose también a las medidas sanitarias, acomodando los espacios para evitar la aglomeración de personas y garantizando la distancia mínima entre los feligreses que asistan a misa. Se trata de gestos de esperanza que nos indican que vamos avanzando como sociedad hacia un horizonte nuevo tras esta pandemia de coronavirus que ha marcado nuestra historia. Antes de despedirme, como siempre, los invito a visitar nuestra página web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, visitando nuestra sección Fe y Acción, un espacio para noticias solidarias en este tiempo de pandemia. Muchas gracias y hasta pronto. Padre Felipe, el próximo sábado el Papa Francisco va a rezar el rosario. ¿Quieres contarles a nuestros oyentes y a todo nuestro público en qué consistirá esta actividad del Papa el próximo sábado? Bueno, este fin de semana concluye en muchos países del mundo este mes mariano. En otras partes se celebra en noviembre, en otros momentos, pero en muchas partes del mundo durante mayo se celebra este mes especialmente dedicado a la oración con María. Es un tiempo que ha sido difícil y por lo tanto el Papa ha querido redoblar esta devoción
para que experimentemos la cercanía maternal de María que siempre nos lleva a Jesús. Y en el Vaticano, en los jardines del Vaticano, hay un lugar en que hay una reproducción casi exacta, diría yo, de la Gruta de Lourdes. Y los papas históricamente, desde que esa gruta fue construida en la primera mitad del siglo XX, se han dirigido a ese lugar y siempre rezan muy íntimamente delante de la imagen de la Virgen. También otras personas que viven en el Vaticano se acercan ahí. Pues bien, el Papa Francisco, nuevamente en un gesto de generosidad y de apertura, quiere compartir ese lugar y esa oración con todo el mundo. Y por eso, a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, este sábado el Papa se unirá en oración, no solamente él desde ese lugar, sino que con todo el mundo, con muchos santuarios, para a través de esta oración litánica, repitiendo una y otra vez el Ave María, implorar esa protección materna y pedirle a la Santísima Virgen que nos mantenga siempre unidos a su Hijo. Siempre la devoción mariana nos lleva a Jesús, y en Él, que es nuestro Salvador, le pedimos por todas nuestras intenciones, por el fin de la pandemia y por el consuelo de tantas personas que sufren a raíz de esto. También, queridos oyentes, el próximo domingo, domingo de Pentecostés, el Papa Francisco va a celebrar la misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, hora de Roma. Nuestros medios de comunicación, Vatican News, y nuestras redes sociales también van a transmitir a esa hora esta celebración tan importante en la vida de todos los católicos. Luego, el Papa Francisco también dirigirá la oración del rezo del Regina Coeli a las 12 del mediodía. Estamos invitados todos a las 10 de la mañana, hora de Roma, para la celebración de la misa de Pentecostés, y a las 12 del mediodía para orar juntos el Regina Coeli con el Papa Francisco. Muchas gracias por estar atentos siempre a esta señal de Vatican News, y gracias por su presencia, por darnos ánimo, por sus mensajes de ánimo al Papa que recibimos todas las semanas, y que sus palabras nos impulsan en nuestro trabajo y obviamente en el trabajo que el Santo Padre realiza. Buen día a todos.